respecto de que el bautismo que se practicó en el Nuevo Testamento, en Hechos, en todo el libro de los Hechos no se encuentra otro bautismo donde se invoque la fórmula diferente a la que Pedro dijo, ¿no? Si ustedes se fijan a la luz de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, Hechos 10, 48, Hechos 2, 38 y varias citas que hablan acerca del bautismo. Y alguna gente dice, no, pero si ya me bauticé, me voy a volver a bautizar. Bueno, pues si no practicaste bien el bautismo, te tienes que volver a bautizar, pero bien. Así le pasó a los discípulos de Juan el Bautista. Inclusive en la palabra de Dios habla de que los discípulos de Juan el Bautista se bautizaron en el bautismo de Juan, y los apóstoles les pusieron más excelentemente la palabra, y todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así es de que allí lo dice la palabra. Ustedes pónganse a leer la Biblia para que vean que en el libro de los Hechos habla que también los discípulos de Juan ya se han bautizado por Juan, pero cuando escucharon y les pusieron más exactamente la fórmula del bautismo, ellos fueron bautizados también en el nombre del Señor Jesús. Entonces también es importante que toda la gente que se diga pensar que se habían bautizado correctamente, tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús para aceptar ese sacrificio que Jesús derramó cada gota de su sangre. Y hablamos de la fórmula, ¿por qué? Porque mucha gente se va con la finta y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo menos, no tienes que invocar el nombre. Por eso dice en el nombre, o sea, la importancia de invocar el nombre. El nombre habla singular, y el singular se refiere a que hay un nombre de aquel que se manifestó como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, a través de los tiempos, a través de las edades. Se nos dio a conocer de esa manera. Y tiene un nombre, y su nombre es Jesucristo. Por eso Pedro no tenía ninguna dificultad de entenderlo, y por eso dice, yo sé que eres el Cristo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Juan el teólogo, y Juan el teólogo no tuvo problemas en entender la divinidad de Jesús. Inclusive Juan, el discípulo amado, que luego después escribe el libro de Apocalipsis, Juan entendía perfectamente que Jesús era el mismo Dios humanado. Juan lo trata de explicar desde el primer capítulo de la Biblia, donde dice que ese Jesús era el Verbo. Juan, el discípulo amado, era el discípulo que se recostaba en el pecho de Jesús, era el discípulo que entendía los secretos del Señor, que entendía más profundamente la verdad acerca de Jesús. Y por eso en el Evangelio, donde él lo relata y lo muestra y lo manifiesta al mundo como el Dios humanado, el Verbo hecho carne, aquel Verbo que hizo todas las cosas, y ese Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, y hace un símil ahí en el libro, capítulo 1, hace un símil, dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Es decir, el símil es que cuando habla, vimos su gloria, como hace una comparación, como el único hijo del Padre, como si fuera nada más un solo hijo de Dios, pero así se hizo pasar como hijo en esa redención, porque no había ni siquiera uno en quien poder poner su confianza, no había quien hiciera lo bueno, no había nadie, absolutamente nadie, igual en el mundo, que pudiera de Jesús o Dios decir, ¿sabes qué? Este es mi siervo, en él tengo contentamiento. Entonces él mismo pues tomó un cuerpo humano, Dios humano, tomó por la profecía que existía ya, que una virgen que no había tenido relación con hombre alguno, iba a dar a luz, porque el mismo Espíritu de Dios iba a hacer que concibiera por obra del Espíritu Santo esa mujer. O sea, no tuvo la necesidad de ser fecundada por un hombre, no tuvo porque Dios se encargó precisamente de hacer lo imposible posible. Lo que para nosotros, por la ciencia o no era posible, para Dios era posible. Entonces se humanó, tomó un cuerpo humano y habitó entre nosotros, y lo vimos tal y cual
con todas las fragilidades, siendo el Dios de la gloria, se despojó de su gloria, de su trono, de su adoración celestial, de todo, y vino y habitó en un cuerpo, en un velo de carne, y vimos su gloria como de él, unigénito Hijo de Dios. Profetizaron los profetas cuando dijeron a Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ese Dios humanado, ese Dios con nosotros, ese Emmanuel, ese verbo de vida que Juan ya lo describe en su teología, en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, pero posteriormente también lo confirma en el libro de Apocalipsis, diciendo que Jesús era el Todopoderoso. Entonces vemos a Jesús, que no hay ninguna complicación con los apóstoles, nadie se contradijo. Aquel que se manifestó como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo tiene un nombre singular. Por eso Pedro dijo, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo. Esa es la fórmula. El jabón para lavar, tienes que echarle jaboncito, porque si no, no quita las manchas. Así también tienes que invocar a fuercitas el nombre de Jesús en el bautismo. Esa es la fórmula correcta, y todos aquellos que quieran ser lavados con la sangre, aceptar su sangre, todos aquellos que quieran aceptar su sangre y lavar sus pecados en las aguas del bautismo, invocando el nombre de Jesús, pues tienen que ir con un ministro oficial que tenga esa facultad de bautizarlos. No puede ser cualquier ministro, porque si no están bautizados los ministros en el nombre de Jesucristo, no pueden ejercer ese bautismo, y tiene que ser un ministro ordenado bien delante de Dios, y que practique el bautismo en sus vidas de ustedes. Bueno, respecto del tema fundamental o del tema principal que vimos en la palabra de Dios, fue precisamente que había quienes se bautizaban, pues los vivos se bautizaban en el nombre de Jesucristo, pero había quienes tuvieron una práctica y se bautizaban por los muertos, ¿sí? Para que pudieran ser librados de la condenación eterna, porque mucha gente pues sí conocía la Biblia, sí vivió una vida completamente llena de Dios, viviendo en el temor de Dios, todo eso, pero no alcanzó a practicar el bautismo, no practicó ese bautismo. Entonces muchos se bautizaban en el nombre de Jesucristo por sus muertos. Pues es un tema difícil. Mucha gente pues, sería escéptica, mucha gente diría, pues una blasfemia. No es blasfemia, está escrito ahí en la Biblia, usted lo puede leer. Por ahí voy a dejar en las referencias el fundamento para que usted lo lea, pero le voy a decir que esta práctica pues se dejó de hacer hace mucho tiempo. Algunos valientes la podrían retomar, pero a reserva de que la gente los pueda catalogar de una u otra manera mal, pero si lo hacen, ahí hay un fundamento bíblico que voy a dejar aquí en la descripción de este video. Dios me los bendiga, y pues sigan invitando a la gente a suscribirse en este canal. Cada vez vamos a ir viendo cosas que de gloria en gloria Dios nos va a ir mostrando, nos va a ir enseñando. Dios les bendiga, y pues que queremos compartir con ustedes. Dios les guarde.